El 10 de enero del año 49 a.C., bajo un cielo sin luna que parecía presagiar el fin de una era, Julio César detuvo su caballo en la orilla norte del río Rubicón. El agua fluía oscura y silenciosa, apenas visible entre las sombras de los árboles que bordeaban ambas márgenes. Detrás de él, 13.000 soldados de la 13ª Legión aguardaban en silencio, sus armaduras tintineando suavemente con la brisa invernal que bajaba de los Apeninos. Adelante, al otro lado de ese modesto curso de agua que marcaba la frontera sagrada entre la Galia cisalpina y la Italia peninsular, se extendía un territorio donde ningún general romano podía entrar armado sin convertirse automáticamente en enemigo del Estado. César no solo estaba a punto de cruzar un río, estaba a punto de romper todas las reglas que habían mantenido unida a Roma durante siglos. Pero esa noche, mientras el agua del Rubicón reflejaba débilmente las antorchas de su ejército, César llevaba consigo algo más que soldados y ambición política. Llevaba secretos que habían permanecido ocultos en las carpas de campaña, en los campamentos nocturnos de la Galia, en las tertulias privadas donde el vino fluía y las inhibiciones se desvanecían. Llevaba la verdad sobre quién era realmente cuando las armaduras caían y las máscaras de la virtud romana se agrietaban. ¿Qué impulsa a un hombre a destruir todo lo que conoce? ¿Es la ambición, el miedo, o algo mucho más profundo y perturbador que ni siquiera los historiadores se atreven a nombrar completamente? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para entender lo que realmente sucedió esa noche de enero, debemos retroceder 9 años. En el 58 a.C., Julio César era ya un hombre de 42 años, con una reputación construida tanto sobre victorias militares como sobre escándalos personales que hacían suspirar a las matronas romanas y sonreír con complicidad a los senadores más liberales. Había sido cónsul, pontífice máximo, y ahora gobernaba las Galias con autoridad proconsular, una posición que le otorgaba poder absoluto sobre territorios que se extendían desde los Alpes hasta el Océano Atlántico. Pero ese poder tenía fecha de caducidad. El Senado, liderado por sus enemigos políticos, encabezados por Catón el Joven y respaldados por Pompeyo Magno, había comenzado a maniobrar para despojarlo de su comando militar y obligarlo a regresar a Roma como ciudadano privado, donde enfrentaría inmediatamente juicios por corrupción y malversación. La trampa estaba perfectamente diseñada. Sin su ejército, César sería vulnerable. Con cargos criminales pendientes, no podría presentarse como candidato a un segundo consulado que le garantizara inmunidad legal. Sus enemigos contaban con que el miedo a la prisión y la ruina financiera lo obligarían a negociar, a humillarse, a aceptar un retiro discreto de la vida política. Lo que no calcularon fue que César había dejado de pensar como un político romano convencional mucho tiempo atrás. Durante sus años en la Galia, César había transformado no solo su fortuna militar, sino también su comprensión del poder. Había conquistado territorios que doblaban el tamaño de Roma, había sometido a tribus germánicas y había cruzado el Rin en expediciones que parecían más de explorador que de general. Pero mientras sus legiones avanzaban por bosques bárbaros y pantanos brumosos, César cultivaba algo más peligroso que la lealtad militar. Cultivaba una visión de sí mismo que trascendía las limitaciones morales de la República. Los rumores siempre habían seguido a César como una segunda sombra. En su juventud, durante su servicio en Asia Menor, había permanecido en la corte del rey Nicomedes IV de Bitinia más tiempo del necesario para un joven tribuno militar. Las habladurías sobre esa estancia cruzaron el Mediterráneo antes que él. Cuando regresó a Roma,
Los versos obscenos circulaban por las tabernas y los baños públicos. César sometió la Galia, pero Nicomedes sometió a César. Cantaban los soldados borrachos. El propio César nunca desmintió las acusaciones con la vehemencia que hubiera sido esperada. En cambio, sonreía con esa sonrisa enigmática que frustraba a sus enemigos y cautivaba a sus aliados. ¿Por qué un hombre que valoraba tanto su dignitas, su honor público, no aplastaba esos rumores con la ferocidad que Roma esperaba? Quizás porque César había aprendido algo que sus contemporáneos aún no comprendían: que el poder real no reside en conformarse con las expectativas sociales, sino en trascenderlas, en volverse tan indispensable, tan excepcional, que las reglas ordinarias simplemente dejaran de aplicar. En la Galia, lejos de los ojos vigilantes del foro romano, César construyó un mundo donde podía ser todas sus versiones simultáneamente. Era el general implacable que masacraba aldeas germánicas y vendía poblaciones enteras como esclavos. Era el estratega brillante que revolucionaba la ingeniería militar romana con puentes construidos en tiempo récord. Era el político astuto que enviaba reportes cuidadosamente redactados al Senado, transformando sus campañas de saqueo en misiones civilizadoras. Y era también el hombre que, en las noches largas de invierno, cuando las legiones acampaban y el vino calentaba las tiendas de comando, permitía que sus máscaras cayeran. Marco Antonio, su lugarteniente más cercano y 23 años menor que él, había sido testigo de esas transformaciones nocturnas. Joven, atlético, desinhibido, Antonio representaba todo lo que César ya no era físicamente, pero aún deseaba. Su relación trascendía la camaradería militar tradicional. Compartían tiendas en campañas donde cualquier otra disposición habría sido más práctica. Antonio defendía a César con una ferocidad que los otros oficiales encontraban excesiva, casi posesiva. Cuando los legados murmuraban sobre decisiones estratégicas cuestionables, era Antonio quien silenciaba las críticas no con argumentos, sino con intimidación física. Pero la conexión más peligrosa, la que verdaderamente ponía a prueba los límites de la tolerancia romana, era con Nicomedes, no el rey ya fallecido, sino su heredero espiritual en las redes de poder oriental. César mantenía correspondencia regular con dignatarios de provincias orientales, cartas que viajaban cifradas y que trataban oficialmente de asuntos comerciales y alianzas políticas. Pero entre las líneas de esas comunicaciones formales fluía otra conversación, una que hablaba de filosofías helenísticas, donde el amor entre hombres no solo era aceptable, sino considerado superior, una que cuestionaba la rigidez romana y celebraba la fluidez griega. ¿Acaso no resulta curioso que César, en plena campaña militar, dedicara tanto esfuerzo a mantener conexiones con un mundo cultural que Roma oficialmente despreciaba como decadente? Los griegos, con sus gimnasios donde hombres jóvenes se ejercitaban desnudos bajo la mirada apreciativa de sus mentores, con sus simposios donde el vino y la poesía erótica eliminaban fronteras, con su filosofía que celebraba el amor entre iguales como la forma más elevada de conexión humana. Todo eso fascinaba a César de una manera que ninguna victoria militar podía satisfacer. Las fuentes antiguas, escritas siglos después por historiadores que caminaban sobre cáscaras de huevo al mencionar estos temas, dejan rastros cuidadosos. Suetonio, en su biografía de César, dedica párrafos enteros a enumerar sus conquistas femeninas: Cleopatra, Servilia, incontables esposas de senadores. Pero justo cuando el lector podría pensar que César era simplemente un mujeriego compulsivo, Suetonio desliza un comentario que cambia todo el contexto. Fue llamado el esposo de todas las esposas y la esposa de todos los esposos. La frase es tan perfectamente ambigua que permite múltiples interpretaciones.
pero su misma existencia revela lo que todos sabían y nadie podía decir directamente. Plutarco es aún más cuidadoso, pero también más revelador. Describe cómo César, incluso en edad madura, prestaba atención obsesiva a su apariencia física de maneras que otros generales romanos consideraban afeminadas. Se depilaba meticulosamente, algo que los legionarios encontraban extraño, pero que aceptaban como excentricidad de su comandante. Usaba su toga de manera distintiva, anudada con un cinturón suelto que otros oficiales criticaban como poco marcial. Cuando Sila, décadas atrás, lo había visto desfilar así, había dicho a sus asociados: «Cuídense de ese joven del cinturón suelto». Pero ninguna de estas peculiaridades personales habría importado si César hubiera sido un general mediocre. Lo que hacía su situación tan compleja, tan imposible de categorizar para la mentalidad romana, era precisamente que era extraordinario en todo. Ganaba batallas que deberían haber sido derrotas. Inspiraba lealtad fanática en legiones que habían servido bajo docenas de comandantes. Escribía sus propias crónicas militares con una prosa tan elegante que se enseñarían en escuelas durante 2000 años. Cómo condenar a un hombre que entregaba victorias imposibles. Cómo castigar al que expandía el imperio cuando ningún otro general lo lograba. Roma se encontraba atrapada en su propia hipocresía. La cultura oficial celebraba la virtus, la masculinidad austera y marcial. Pero todos conocían los secretos de los baños públicos, las aventuras nocturnas en los callejones del Subura, las fiestas privadas donde patricios respetables hacían cosas que nunca admitirían bajo la luz del día. La diferencia era que esos hombres mantenían una fachada de conformidad. César había dejado de fingir. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Mientras las maniobras políticas en Roma se intensificaban durante el año 50 a.C., César enfrentaba no solo a enemigos externos, sino también dilemas internos. Sus oficiales de Estado Mayor comenzaban a dividirse entre los que lo seguirían hasta el infierno y los que empezaban a cuestionar si su lealtad al general superaba su lealtad a Roma. Las cartas que llegaban desde la capital pintaban un cuadro cada vez más sombrío. Pompeyo, su antiguo aliado y suegro, había sido seducido por el Senado conservador. Catón el joven pronunciaba discursos incendiarios exigiendo que César fuera despojado de su comando. Marco Tulio Cicerón, el orador más famoso de Roma, vacilaba entre ambos bandos, temeroso de elegir el lado perdedor. César sabía que el tiempo se agotaba. Su proconsulado terminaría oficialmente en marzo del 49 a.C. Después de esa fecha, cualquier día que permaneciera con sus legiones lo convertiría en enemigo público. Pero también sabía que regresar desarmado a Roma significaba no solo juicios y posible exilio, sino algo peor: la irrelevancia. Para un hombre que se había reimaginado a sí mismo como alguien más allá de las categorías ordinarias, la perspectiva de convertirse en un político jubilado escribiendo memorias en alguna villa de la costa era una forma de muerte. Las noches en el campamento de Rávena, su última base antes de la frontera, se volvieron cada vez más tensas. César convocaba reuniones de Estado Mayor que se extendían hasta el amanecer. Los mapas cubrían todas las superficies. Los mensajeros llegaban y partían a todas horas. Pero entre las discusiones estratégicas sobre rutas de marcha y logística de suministros, había conversaciones más íntimas. Antonio estaba siempre presente, su lealtad inquebrantable incluso cuando otros oficiales comenzaban a dudar. Cuando un legado veterano sugirió que quizás deberían considerar negociar con el Senado, Antonio lo silenció con tal vehemencia que casi llegaron a las manos. ¿Qué motiva esa clase de devoción?
Los historiadores tradicionales la atribuyen a camaradería militar o ambición compartida. Pero cualquiera que haya presenciado cómo dos personas se miran cuando creen que nadie más observa, reconoce algo diferente. Antonio no veía a César simplemente como su general o su mentor político. Lo veía como alguien por quien valdría la pena destruir el mundo. Las últimas semanas antes del cruce estuvieron marcadas por un frenesí de actividad diplomática. César envió emisarios a Roma con propuestas cada vez más concesivas. Ofrecía licenciar la mayoría de sus legiones si le permitían mantener dos y presentarse al consulado. El Senado rechazó la oferta. Ofreció entonces licenciar todas excepto una legión si Pompeyo hacía lo mismo. Otra negativa. Finalmente, ofreció venir completamente desarmado si le garantizaban que los juicios en su contra serían pospuestos hasta después de las elecciones consulares. Catón se levantó en el Senado y declaró que prefería ver a Roma en llamas antes que permitir que César burlara la justicia. Esa respuesta final llegó a Rávena el 8 de enero. César leyó el despacho en privado, en su tienda, con solo Antonio presente. Los esclavos reportaron después que escucharon voces elevadas, no en discusión, sino en lo que sonaba como una conversación apasionada en griego, el idioma que los hombres educados usaban cuando no querían ser comprendidos por oídos casuales. Cuando finalmente salieron, César había tomado su decisión. La tarde del 9 de enero, César ordenó que la 13ª Legión se preparara para marchar. No anunció el destino, pero todos lo sabían. La noche cayó temprano en esa época del año, y bajo la cobertura de la oscuridad, 13.000 hombres comenzaron a moverse hacia el sur. Las columnas marchaban en silencio, un silencio antinatural para un ejército en movimiento. Los soldados habían recibido órdenes estrictas de no encender antorchas innecesarias, de no cantar las marchas habituales, de avanzar como fantasmas hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. César cabalgaba al frente con Antonio a su lado. Otros oficiales se mantenían a distancia respetuosa, como si intuyeran que aquella noche no era para testigos casuales. La conversación entre los dos hombres no fue registrada por ningún cronista, porque ninguno estaba lo suficientemente cerca para escucharla, pero no requiere mucha imaginación reconstruir lo que debieron haberse dicho. Antonio, siempre impetuoso, probablemente urgía acción inmediata. César, más calculador incluso en momentos de decisión extrema, probablemente repasaba una última vez todas las alternativas que ya había descartado. Y entre esas consideraciones prácticas, quizás también hubo espacio para admisiones más personales. Para reconocer que cruzar ese río significaba no solo desafiar al Senado, sino también liberarse finalmente de tener que fingir, de tener que medir cada gesto público, de tener que ser la versión de sí mismo que Roma exigía, en lugar de la versión que realmente era. Llegaron al Rubicón cerca de medianoche. El río era tan poco impresionante que resulta casi cómico que se convirtiera en uno de los símbolos más poderosos de la historia occidental. No tenía más de 15 metros de ancho en ese punto, y en enero, con las lluvias de invierno aún por llegar, corría bajo y tranquilo. Un hombre podía vadearlo fácilmente. Un ejército podía cruzarlo en menos de una hora. Pero ese modesto curso de agua representaba una barrera más formidable que cualquier fortificación. Era la línea que separaba la autoridad legal del poder ilegal, la legitimidad de la rebelión, la gloria de la traición. César detuvo su caballo en la orilla. Las legiones se detuvieron detrás, formando columnas que se extendían hasta perderse en la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del agua y el ocasional relincho de un caballo. Este era el momento que César había estado posponiendo durante semanas. Una vez que cruzara, no habría vuelta atrás. Sería enemigo declarado de Roma. Los amigos, que aún lo apoyaban en el Senado,
no tendrían elección excepto abandonarlo o unirse a su rebelión. Su madre, su hija, todos los que llevaban su nombre quedarían marcados por su decisión. Las fuentes antiguas atribuyen a César una frase en ese momento: Alea iacta est. La suerte está echada. Pero Suetonio, que registra esas palabras, también menciona que César las pronunció en griego, anerrifto kubos. ¿Por qué un general romano, en el momento más romano de su vida, elegiría hablar en el idioma de los conquistados? Quizás porque lo que estaba a punto de hacer no era romano en absoluto. Era algo más antiguo, más básico. La decisión de un individuo de priorizar su propia verdad sobre todas las obligaciones sociales. O quizás la usó porque era la lengua que hablaba con Antonio, su idioma privado, y en ese momento no estaba hablando como general a su ejército, sino como un hombre a otro hombre, compartiendo la enormidad de lo que estaban a punto de hacer juntos. César espoleó su caballo. El animal entró al agua, salpicando en la corriente poco profunda. Antonio lo siguió inmediatamente, tan cerca que sus caballos casi se tocaban. Detrás de ellos, los primeros centuriones comenzaron a cruzar, y luego las primeras centurias, y luego las cohortes completas, 13.000 hombres que caminaban deliberadamente hacia la guerra civil. El cruce tomó menos tiempo del que llevaría a describirse. Para cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo oriental de gris pálido, toda la 13ª Legión estaba del otro lado, formada en la orilla sur del Rubicón, en territorio italiano, en rebelión abierta contra la República Romana. César no pronunció ningún discurso dramático, no hubo necesidad, todos sabían lo que acababan de hacer. Todos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo que los soldados no sabían, lo que ni siquiera Antonio podía comprender completamente, era que para César ese cruce representaba algo más que una decisión militar o política. Representaba la culminación de décadas de vivir fragmentado, de presentar diferentes caras a diferentes audiencias, de ser el César que Roma quería en público mientras guardaba su verdadero ser para la sombra. Al cruzar ese río, no solo declaraba guerra al Senado, declaraba que ya no viviría según las reglas de otros. Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento. La legión marchó hacia Rímini, la primera ciudad importante al sur del Rubicón, y la tomó sin resistencia. Los residentes despertaron para encontrar soldados romanos en sus calles, algo que no había ocurrido en la memoria viviente. César estableció su cuartel general en el foro y comenzó a enviar proclamas. No se presentaba como rebelde, sino como defensor de los derechos tribunicios que el Senado había violado. Era un argumento legalmente dudoso, pero políticamente brillante. Las noticias del cruce llegaron a Roma 3 días después, traídas por mensajeros que habían cabalgado sin descanso. El pánico fue instantáneo y total. El Senado declaró el tumultus, el estado de emergencia que otorgaba poderes dictatoriales a los cónsules. Pompeyo fue designado para comandar todas las fuerzas de la República. Pero había un problema. Esas fuerzas no existían realmente. Las legiones estaban dispersas en provincias lejanas, y las que estaban en Italia eran nuevas reclutas sin experiencia. César, en cambio, traía veteranos curtidos por 9 años de campañas brutales en la Galia. Pompeyo tomó la decisión que definiría el resto de la guerra: evacuar Roma. Era una admisión tácita de que no podía defender la capital. El Senado, los magistrados, las vírgenes vestales con sus fuegos sagrados, todos abandonaron la ciudad en caravanas caóticas que se dirigían hacia el sur de Italia. La imagen de senadores ancianos huyendo en medio de la noche, dejando atrás sus palacios y sus esclavos, sus bibliotecas y sus tesoros, se convirtió en símbolo de un orden que se desmoronaba. César avanzó rápidamente hacia el sur, tomando ciudad tras ciudad sin encontrar resistencia.
No era solo que su ejército fuera formidable, era que llegaba ofreciendo clemencia, una política revolucionaria en las guerras civiles romanas, donde tradicionalmente los vencedores masacraban a los vencidos. César perdonaba a todos los que se rendían, incluso a oficiales enemigos de alto rango. Esta generosidad calculada tenía un efecto devastador en la moral de Pompeyo. ¿Cómo inspirar lealtad fanática cuando el enemigo promete perdón en lugar de venganza? Mientras César conquistaba Italia en lo que parecía un paseo militar, en su campamento nocturno ocurrían escenas que hubieran escandalizado incluso a sus propios soldados si las hubieran presenciado. Las tiendas de César y Antonio estaban siempre montadas lado a lado, conectadas por un pasaje cubierto que teóricamente servía para discusiones estratégicas a cualquier hora. Pero los guardias notaban que esas discusiones duraban hasta altas horas de la madrugada y rara vez producían nuevas órdenes militares. Un incidente que casi se convierte en escándalo ocurrió en Corfinio, una ciudad fortificada que intentó resistir. Después de un breve sitio, la guarnición se rindió. Entre los prisioneros estaba Lucio Domicio Aenobarbo, uno de los enemigos más declarados de César en el Senado. Los legionarios esperaban que sería ejecutado sumariamente. En cambio, César lo invitó a cenar. La cena fue atendida solo por los esclavos personales más confiables de César. Domicio llegó esperando veneno o humillación. Lo que encontró fue una conversación filosófica sobre el helenismo, el vino griego más fino y referencias casuales a poetas que celebraban amores que la moral romana condenaba. César no lo amenazó ni lo presionó. Simplemente le mostró una versión de sí mismo que Domicio nunca había visto. El hombre detrás del general, el individuo complejo detrás del político calculador. Domicio fue liberado al día siguiente, aturdido y confundido, incapaz de reconciliar al monstruo que los senadores describían con el anfitrión cultivado y sorprendentemente vulnerable que había conocido. ¿Era esto manipulación? Por supuesto. César nunca hacía nada sin calcular su efecto, pero también era algo más. Era un hombre permitiéndose ser visto, aunque solo fuera por un momento. Aunque solo fuera por alguien que volvería a convertirse en enemigo. Era la necesidad de que al menos algunas personas supieran que no era simplemente el tirano unidimensional que sus enemigos pintaban. Para marzo, César controlaba toda Italia. Pompeyo y el Senado habían evacuado a Grecia, llevándose el oro del tesoro y las legiones que aún les eran leales. César podría haberlos perseguido inmediatamente, pero había un problema. Pompeyo tenía la flota. Cruzar el Adriático sin superioridad naval era un suicidio. Necesitaba tiempo para construir barcos, reclutar marineros, consolidar su posición. Usó ese tiempo para algo que ningún general rebelde había hecho antes. Entró a Roma no como conquistador, sino como libertador. Convocó a los senadores que permanecían en la ciudad, se dirigió al foro, explicó sus acciones. No se coronó dictador, no masacró a sus enemigos. En cambio, se nombró a sí mismo cónsul a través de procedimientos técnicamente legales y prometió elecciones regulares. Era una ficción, todos lo sabían, pero era una ficción que Roma necesitaba desesperadamente creer. Durante esos meses en Roma, antes de la campaña contra Pompeyo, César vivió en su residencia en el Palatino con una séquita que incluía a Antonio como presencia casi constante. Los escándalos que habían sido susurros en campamentos militares lejanos ahora ocurrían en el corazón de la ciudad. Pero ¿quién se atrevería a criticar al hombre que controlaba las legiones? Los ciudadanos murmuraban, los poetas componían versos que no se atrevían a recitar públicamente, pero nadie actuaba. Cleopatra aún no había entrado en escena. Eso vendría después, en Egipto, y añadiría otra capa de complejidad a la imagen pública de César.
Pero durante esos meses de primavera y verano del 49 antes de Cristo, antes de embarcarse hacia Grecia para enfrentar a Pompeyo en la batalla que decidiría el destino de Roma, César vivió con una libertad que nunca antes había disfrutado. No era libre en el sentido de poder hacer lo que quisiera sin consecuencias, sino libre en el sentido de que las consecuencias ya no le importaban, porque había apostado todo. La invasión de Grecia comenzó en noviembre. César cruzó el Adriático con solo 7 legiones, menos de la mitad de las fuerzas de Pompeyo. Era militarmente imprudente, políticamente necesario. No podía permitir que Pompeyo pasara el invierno consolidando su posición. La campaña que siguió fue un ajedrez mortal, jugado a través de montañas helénicas y valles tracios. Pompeyo, comandante más experimentado, pero menos audaz, intentaba extender las líneas de suministro de César hasta el punto de ruptura. César contraatacaba con maniobras que parecían imposibles hasta que las ejecutaba. El momento decisivo llegó en Dyrrachium, donde César sufrió una de las pocas derrotas de su carrera. Pompeyo había fortificado su posición tan bien que incluso los veteranos de César no pudieron romperla. La batalla fue salvaje, los muertos se contaban por miles, y por primera vez desde el Rubicón pareció posible que César perdiera no solo una batalla, sino toda la guerra. Sus legionarios, que lo habían seguido desde la Galia con fe inquebrantable, comenzaron a murmurar sobre el precio de la rebelión. Fue Antonio quien evitó el colapso total. Mientras César reorganizaba las líneas defensivas, Antonio lideró personalmente un contraataque que costó la vida a cientos de sus hombres, pero ganó tiempo suficiente para una retirada ordenada. Emergió de la batalla cubierto de sangre, la mayoría no suya, con una expresión que los testigos describieron como casi beatífica, como si hubiera encontrado su propósito final en ese matadero, como si estar dispuesto a morir por César le diera un significado que ninguna otra cosa podría proporcionarle. César se retiró hacia Tesalia, Pompeyo lo siguió, y allí, en los campos de Farsalia, se libraría la batalla que determinaría si Roma se convertiría en imperio o permanecería como república moribunda. Era agosto del 48 antes de Cristo. El calor era sofocante. Los dos ejércitos se miraban a través de una llanura polvorienta, cada uno esperando que el otro cometiera el error que permitiría la victoria. La mañana de la batalla, César reunió a sus oficiales por última vez. Antonio estaba allí, por supuesto, y también todos los legados que lo habían seguido desde el Rubicón. César no pronunció el discurso inspirador que los relatos posteriores inventarían. En cambio, dijo algo mucho más simple y mucho más revelador. Hoy sabremos si tomé la decisión correcta. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. La batalla de Farsalia comenzó al mediodía bajo un sol que convertía las armaduras en hornos de bronce. Pompeyo había posicionado su ejército con el río Enipeo, protegiendo su flanco derecho, confiando en su superioridad numérica. 45.000 infantes contra los 22.000 de César, 7.000 caballeros contra los 1.000 que César había logrado reunir. En papel era una victoria segura para Pompeyo, pero los números no capturaban la desesperación de hombres que no tenían ningún lugar al que regresar excepto la victoria. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. César modificó su formación de manera revolucionaria. En lugar de las 3 líneas tradicionales, mantuvo su cuarta cohorte como reserva oculta, posicionada específicamente para contrarrestar la caballería de Pompeyo, que intentaría envolver su flanco derecho. Era una táctica tan poco convencional que sus propios oficiales la cuestionaron.
Pero César había pasado 9 años luchando contra celtas y germanos que no conocían las formaciones romanas tradicionales. Había aprendido a improvisar de maneras que generales educados en Roma nunca considerarían. La caballería de Pompeyo atacó primero. Una masa brillante de aristócratas romanos y jinetes orientales que se precipitó contra el flanco de César como una ola metálica. Los 1000 jinetes de César dieron media vuelta y huyeron, aparentemente en pánico. Fue exactamente lo que César esperaba. Los perseguidores se desorganizaron en la emoción de la victoria fácil, y en ese momento la cohorte oculta de César emergió de su escondite. No eran jinetes, eran infantes de élite con órdenes específicas que César mismo había dado. Apunten a los rostros. Los jinetes enemigos se encontraron repentinamente enfrentando legionarios que blandían sus pilums como lanzas, apuntando deliberadamente a los ojos y narices de hombres acostumbrados a combate a distancia. El efecto psicológico fue devastador. Aristócratas que habían pasado fortunas en armaduras ornamentadas descubrieron que ninguna protección existe contra una pica apuntando a tu cara. Rompieron filas y huyeron, y con ellos se desintegró el plan de batalla de Pompeyo. Antonio comandaba el flanco izquierdo de César, enfrentando directamente el centro del ejército enemigo. Cuando la caballería de Pompeyo colapsó, no esperó órdenes. Lanzó un ataque frontal que violaba toda doctrina militar romana. Se suponía que la infantería avanzaba en formación organizada, manteniendo cohesión. Antonio cargó como si estuviera personalmente ofendido por la existencia del enemigo, y sus hombres, inspirados o aterrorizados por su ferocidad, lo siguieron. El centro de Pompeyo se mantuvo firme inicialmente, pero César había calculado correctamente la psicología de soldados luchando por senadores distantes versus soldados luchando por un general que conocían personalmente. Las legiones de Pompeyo comenzaron a retroceder, primero lentamente, luego más rápido, finalmente en ruta completa. Para las 3 de la tarde, el campo de batalla era un matadero. 15.000 soldados de Pompeyo yacían muertos. Otros 20.000 se habían rendido. César había perdido menos de 200 hombres. Pompeyo huyó. El hombre que había sido llamado el Grande, que había limpiado el Mediterráneo de piratas, que había conquistado Oriente, huyó del campo de batalla como soldado común y se escondió en su tienda hasta que la oscuridad le permitió escapar hacia el mar. Fue una caída tan completa, tan humillante, que incluso los enemigos de César sintieron algo parecido a piedad. Esa noche, después de que la batalla terminara, César caminó por el campo cubierto de cadáveres. Los soldados enemigos que aún vivían levantaban manos suplicantes, esperando ejecución. En cambio, César ordenó que recibieran tratamiento médico. Los oficiales capturados esperaban cadenas y procesión triunfal a través de Roma como cautivos. César los invitó a cenar. Era una cena extraña, tensa, donde hombres que habían estado intentando matarse horas antes ahora compartían vino y pan. César no los interrogó sobre planes militares, no los presionó para revelar dónde Pompeyo había huido. En cambio, habló de filosofía. Citó a Epicuro sobre la naturaleza del placer y el dolor. Mencionó a Zenón sobre el destino y la virtud. Y cuando un prisionero, un senador llamado Lucio Afranio, preguntó directamente por qué César los perdonaba, la respuesta fue tan simple que parecía absurda. Porque puedo. Antonio entendió lo que César realmente quería decir con esas palabras. No era arrogancia, aunque sonara así. Era liberación. César había pasado toda su vida operando dentro de restricciones, de expectativas sociales, de normas morales, de leyes republicanas. Al cruzar el Rubicón, había roto esas cadenas.
Ahora, en el momento de victoria completa, estaba demostrando que no solo había derrotado a sus enemigos militarmente, los había trascendido moralmente, eligiendo misericordia no porque le fuera requerida, sino porque le daba placer ejercer ese poder de forma inesperada. La persecución de Pompeyo llevó a César primero a Asia Menor, luego a Egipto. Fue en Alejandría donde recibió la noticia de que Pompeyo había sido asesinado por cortesanos egipcios, esperando ganar favor con el vencedor. Le presentaron la cabeza como regalo. César lloró al verla, o al menos fingió llorar, pero las fuentes difieren sobre cuán genuinas fueron esas lágrimas. Quizás lamentaba la pérdida de un rival digno. Quizás simplemente reconocía que con Pompeyo muerto, la justificación para su propia rebelión desaparecía y ahora tendría que encontrar nuevas razones para mantener el poder. Fue en Egipto donde conoció a Cleopatra. Ella tenía 22 años y estaba atrapada en una guerra civil con su hermano esposo Ptolomeo XIII por el control del trono. La historia de cómo llegó a César enrollada en una alfombra es tan famosa que se ha convertido casi en cliché. Lo que las historias populares omiten es lo que pasó después de ese primer encuentro teatral. Cleopatra era más que hermosa, era letalmente brillante. Educada en la mejor tradición helenística, fluida en 9 idiomas y absolutamente dispuesta a usar cualquier herramienta disponible para asegurar su poder. Vio en César no solo un aliado militar, sino algo más interesante. Un hombre que había roto suficientes reglas que quizás estaría dispuesto a romper una más. Su relación fue inmediata e intensa. César, que tenía 52 años y había estado en campaña militar continua durante una década, de repente encontró razón para quedarse en Alejandría semanas que se convirtieron en meses. Oficialmente, estaba resolviendo la crisis dinástica egipcia. Extraoficialmente, estaba sumergido en un mundo que no había experimentado desde sus días en la corte de Nicomedes. Una cultura donde las fronteras que Roma imponía simplemente no existían. Los reyes ptolemaicos se casaban con sus hermanas. Los sacerdotes egipcios celebraban dioses que eran simultáneamente masculinos y femeninos. Los baños públicos de Alejandría eran lugares donde cuerpos se mezclaban sin la segregación estricta de Roma. Era una ciudad que vivía según reglas diferentes, y César se sumergió en ella con entusiasmo, que sorprendió incluso a Antonio, quien había permanecido en Egipto como su segundo al mando. Lo que pasaba entre César y Cleopatra en el palacio tolemaico permanece mayormente oscuro para la historia, pero los sirvientes hablaban, como siempre hablan. Mencionaban que los tres, César, Antonio y Cleopatra, pasaban noches en banquetes que duraban hasta el amanecer, que el vino fluía abundantemente, mezclado con drogas que las élites helenísticas usaban para ampliar conciencia, que había música y danza, y que los límites entre anfitriones y huéspedes, entre hombres y mujeres, entre lo que Roma consideraba apropiado e inapropiado, se disolvían en humo de incienso y risas borrachas. Escandalizaba esto a los romanos cuando los rumores llegaban a Italia, por supuesto, pero César había dejado de medir sus acciones por las opiniones romanas. Había cruzado más que el Rubicón aquella noche de enero. Había cruzado hacia un modo de vivir donde la autenticidad personal superaba la virtud pública, donde el poder se ejercía no para conformar, sino para transformar. Cleopatra quedó embarazada. El hijo, Cesarión, nacería después de que César partiera hacia Asia Menor para lidiar con Farnaces II, el problemático rey del Ponto que había aprovechado la guerra civil para expandir su territorio. César derrotó a Farnaces en la batalla de Sela con tal rapidez y facilidad que envió al Senado el reporte más famoso de su carrera. Veni, vidi, vici, llegué, vi, vencí. 3 palabras que capturaban perfectamente la arrogancia de un hombre que había dejado de pretender humildad.
Cuando finalmente regresó a Roma en septiembre del 46 a.C., lo hizo como dictador absoluto. El Senado le había otorgado poderes dictatoriales por 10 años, una duración sin precedente. Celebró 4 triunfos simultáneos, sobre la Galia, sobre Egipto, sobre el Ponto, sobre África. Las procesiones duraron días, los prisioneros desfilaron encadenados, los despojos de naciones enteras fueron exhibidos por las calles. Roma nunca había visto algo así. Pero en medio de esa celebración pública de victoria militar, César también hacía algo más subversivo. Traía a Cleopatra a Roma. La instaló en una villa al otro lado del Tíber, violando la norma no escrita de que mujeres extranjeras poderosas no debían residir en la capital. Recibía visitantes allí, públicamente, sin disculparse. Antonio estaba frecuentemente presente en esas reuniones, creando un triángulo que fascinaba y horrorizaba a los romanos por igual. Los senadores conservadores como Catón, quien había preferido el suicidio a vivir en la Roma de César, habrían encontrado confirmadas sus peores sospechas si hubieran presenciado las escenas en esa villa. Allí, lejos de los rituales formales del foro, César era completamente el mismo. Citaba poesía griega que celebraba amores prohibidos. Discutía filosofía hedonista, epicúrea. Se permitía ser visto en túnicas que escandalizarían a los tradicionalistas, con joyas que habría sido impropio que un hombre romano usara en estados de intoxicación que un líder militar debería evitar. ¿Era esto decadencia, como sus enemigos afirmarían? ¿O era algo más complejo? Un hombre que, habiendo conquistado el mundo conocido, finalmente se permitía conquistarse a sí mismo, vencer las inhibiciones que la sociedad había impuesto, vivir según su verdad en lugar de según la verdad de otros. Los años siguientes, del 46 al 44 a.C., vieron a César transformar Roma a velocidad vertiginosa. Reformó el calendario, creando el sistema que usaríamos durante 16 siglos. Ordenó la construcción de nuevos foros y templos, estableció colonias para veteranos por todo el Mediterráneo, amplió la ciudadanía romana. Cada reforma estaba diseñada para erosionar el poder de la vieja aristocracia senatorial y crear una nueva Roma que reflejara su visión. Pero también estaba envejeciendo. Sufría de lo que probablemente era epilepsia, ataques que ocurrían con frecuencia creciente. Su cabello, que había peinado cuidadosamente hacia adelante toda su vida para ocultar calvicie, ahora era más blanco que negro. Su energía, aunque aún formidable, no era la misma que había impulsado 9 años de campaña en la Galia. Comenzó a hablar de una última gran expedición. Una invasión de Partia, el único reino que podría rivalizar con Roma en Asia. Planeaba partir en marzo del 44 a.C. Marco Antonio lo acompañaría, por supuesto. Habían hablado de ello en privado, planes que iban más allá de estrategia militar. Una campaña de años en Oriente, lejos de Roma, donde las reglas serían aún más laxas que en Egipto. Donde César podría finalmente crear el tipo de corte que realmente deseaba, rodeado de los que comprendían y compartían su visión de vida sin las restricciones artificiales de virtud romana. Pero Roma no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, había llegado a la conclusión de que César no podía ser reformado, negociado o contenido. Solo podía ser eliminado. No eran reaccionarios ciegos. Bruto había sido amigo de César, posiblemente incluso su hijo ilegítimo, según rumores persistentes. Pero creían con sinceridad que los convertiría en asesinos que estaban salvando la República. La conspiración fue descubierta días antes de los idus de marzo. Un confidente, preocupado por las consecuencias, había advertido a Antonio, quien intentó advertir a César. Pero César rechazó la protección adicional. No porque fuera suicida,
sino porque había llegado a un punto donde vivir bajo constante vigilancia, midiendo cada paso, temiendo cada sombra, le parecía peor que la muerte. Había cruzado el Rubicón para vivir libre. No moriría como prisionero de su propio miedo. La mañana del 15 de marzo, César se levantó temprano. Había dormido mal, plagado por pesadillas que Calpurnia, su esposa oficial en Roma, interpretó como presagios. Le rogó que no fuera al Senado ese día. César casi la escucha. Luego llegó Décimo Bruto, uno de los conspiradores, quien lo convenció de que sería cobarde faltar. Antonio había planeado acompañarlo, pero fue deliberadamente demorado afuera del Teatro de Pompeyo, donde el Senado se reuniría ese día. Los conspiradores lo consideraban demasiado peligroso, demasiado leal, demasiado capaz de luchar. Necesitaban a César aislado de sus protectores antes de atacar. Cuando César entró a la sala del Senado, 23 hombres lo rodearon bajo pretexto de presentar una petición. Tilio Cimbro agarró su toga, tirando de ella para exponer su cuello. Casca dio el primer golpe, un corte superficial que César intentó desviar con su stylus, el estilete que usaba para escribir. Entonces todos atacaron a la vez. Los relatos del asesinato están entre los más documentados de la antigüedad, pero todos omiten algo crucial. En esos últimos momentos, mientras 22 puñaladas penetraban su cuerpo, mientras su sangre encharcaba el piso del Senado, ¿en qué pensaba César? No en la república que supuestamente estaba traicionando, no en sus conquistas militares o reformas políticas. Probablemente pensaba en Antonio, quien tendría que navegar el caos que seguiría. Pensaba en Cleopatra y su hijo, ahora vulnerables sin su protección. Pensaba en todos los que lo habían conocido realmente, no la persona pública, sino el hombre privado. Y se preguntaba si su legado incluiría esa verdad o solo la versión heroica que la historia preferiría. Vio a Bruto entre los atacantes y pronunció las palabras que se harían legendarias, aunque probablemente apócrifas. «Kai su teknon, ¿tú también, hijo?», fueron sus últimas palabras. Cayó al pie de la estatua de Pompeyo, su viejo rival, en ironía que incluso en su agonía probablemente apreció. Antonio llegó minutos después. Encontró el cuerpo de César en un charco de sangre. Los asesinos, huyendo en pánico al darse cuenta de que matar al dictador no mataba el dictadura. El grito que emitió fue escuchado por toda la ciudad. No era rabia política o indignación republicana, era agonía personal, pérdida de algo que iba más allá de títulos militares o alianzas estratégicas. Durante días después, Antonio estuvo casi catatónico. Cleopatra, en su villa al otro lado del Tíber, esperaba órdenes de evacuación que nunca llegaron. Los conspiradores descubrieron que asesinar a César había sido la parte fácil. Controlar la Roma post-César era imposible. El pueblo amaba a César de maneras que los senadores aristocráticos nunca comprendieron. Los veteranos exigían venganza. El caos se extendía. Antonio emergió de su dolor, convertido en arma humana. Pronunció el discurso funerario de César, convirtiendo lo que debía ser ceremonia formal en Catalizantonio, emergió de su dolor, convertido en arma humana. Pronunció el discurso funerario de César, convirtiendo lo que debía ser ceremonia formal en catalizador de revolución. Levantó la toga ensangrentada ante la multitud, señalando cada uno de los 22 agujeros que las dagas habían dejado. No necesitó inventar indignación. Su voz se quebraba genuinamente mientras describía cómo los hombres que César había perdonado, a quienes había mostrado clemencia después de Farsalia, habían respondido con acero en la oscuridad. La turba explotó. Arrastraron bancos del foro para construir una pira funeraria improvisada. Quemaron el cuerpo de César allí mismo, violando todas las leyes sobre cremaciones dentro de los límites de la ciudad.
Luego marcharon hacia las casas de los conspiradores con antorchas encendidas. Bruto y Casio huyeron de Roma esa misma noche, iniciando un exilio que terminaría solo con sus muertes. Pero Antonio no podía gobernar solo. El testamento de César, leído públicamente días después del funeral, contenía una sorpresa que nadie anticipó. El heredero principal no era Antonio, su compañero de campaña y confidente más cercano. Era Cayo Octavio, el sobrino nieto de 18 años de César, a quien nombraba hijo adoptivo y le dejaba 3/4 partes de su fortuna personal. Octavio estaba estudiando en Apolonia cuando llegaron las noticias del asesinato. Era un joven enfermizo, físicamente débil, sin experiencia militar. Sus consejeros le instaron a rechazar la herencia peligrosa. En cambio, cruzó inmediatamente el Adriático y llegó a Italia exigiendo su derecho como hijo de César. Fue una jugada de audacia suicida que impresionó incluso a Antonio. La relación entre Antonio y Octavio comenzó con desconfianza mutua. Antonio veía a este adolescente como intruso sin mérito propio más allá de un nombre. Octavio veía a Antonio como un borracho indisciplinado que había desperdiciado las oportunidades que César le dio. Pero ambos necesitaban al otro. Antonio controlaba las legiones, pero carecía de legitimidad legal. Octavio tenía el nombre de César, pero ningún poder militar. Formaron una alianza incómoda que se formalizó en el segundo triunvirato, añadiendo a Lépido para crear equilibrio. Lo primero que hicieron fue venganza sistemática. Publicaron listas de proscripciones, nombres de cientos de senadores y caballeros marcados para ejecución. No era justicia. Era terror calculado diseñado para eliminar oposición y confiscar fortunas que financiarían sus ejércitos. Cicerón, el gran orador que había vacilado entre todos los bandos, fue uno de los primeros en morir. Antonio personalmente ordenó que su cabeza y manos cortadas fueran clavadas en el foro, en el mismo lugar donde Cicerón había pronunciado sus discursos más famosos. La brutalidad de las proscripciones manchó el legado de César de clemencia, pero Antonio ya no estaba interesado en legados. Estaba interesado en destruir a los hombres que habían asesinado a la única persona que realmente había comprendido quién era bajo todas las máscaras de general y político. Bruto y Casio, mientras tanto, habían huido a Grecia y Macedonia, donde levantaron ejércitos usando las provincias orientales que aún controlaban. Para el año 42 a.C., habían reunido 19 legiones. Antonio y Octavio cruzaron hacia Grecia con 28 legiones. Los dos ejércitos se encontraron en Filipos, en Macedonia Oriental, en octubre de ese año. Hubo 2 batallas en Filipos, separadas por 20 días. La primera fue caótica e inconclusa. Bruto derrotó las fuerzas de Octavio en el flanco derecho, saqueó su campamento y estuvo a punto de capturarlo. Octavio, enfermo y nunca particularmente valiente físicamente, se escondió en un pantano mientras sus soldados eran masacrados. Solo la victoria de Antonio en el flanco izquierdo, donde aplastó las fuerzas de Casio tan completamente que éste cometió suicidio creyendo que toda la batalla estaba perdida, salvó el día para los triunviros. La segunda batalla, 3 semanas después, fue definitiva. Antonio lideró personalmente el ataque contra el centro de Bruto. Las fuentes describen cómo luchaba como hombre poseído, su armadura cubierta de sangre enemiga, gritando el nombre de César con cada golpe de espada. Sus soldados lo seguían no por disciplina, sino por fervor religioso, como si estuvieran participando en un rito sagrado de venganza en lugar de una batalla militar. Las líneas de Bruto colapsaron. Sus soldados, muchos de ellos veteranos de las campañas de Pompeyo, que habían sido perdonados por César solo para luchar ahora por sus asesinos, simplemente perdieron la voluntad de continuar. Bruto huyó con un pequeño grupo de partidarios leales, pero rodeado y sin esperanza se arrojó sobre su propia espada.
Sus últimas palabras, según Plutarco, fueron una cita de Eurípides sobre la virtud destruida por los dioses. Antonio encontró el cuerpo y, según las fuentes, lloró sobre él. Bruto había sido amigo una vez, antes de que las lealtades se fragmentaran y la política se convirtiera en guerra total. Ordenó que el cuerpo fuera tratado con honor, enviando las cenizas a la madre de Bruto, Servilia, quien había sido una de las amantes de César y posiblemente la madre de Bruto. Era un recordatorio de cuán incestuosamente conectadas estaban todas estas vidas, cuán imposible separar lo personal de lo político. Con los tiranicidas muertos, el mundo romano se dividió entre los triunviros. Octavio recibió Occidente, Italia, España, Galia. Lépido recibió África. Antonio recibió Oriente, Grecia, Macedonia, Asia Menor, Siria, Egipto. Era, en muchos sentidos, la división que Antonio había estado esperando. Oriente era donde las reglas romanas importaban menos, donde podía construir el tipo de vida que había vislumbrado con César. Se estableció en Tarso, en Asia Menor, y convocó a Cleopatra. Ella llegó en barco con velas púrpura y remos dorados, vestida como Afrodita, en una entrada teatral calculada para impresionar. Funcionó. Antonio, que tenía 41 años y había pasado los últimos 3 en campaña militar constante, cayó completamente bajo su hechizo. Lo que siguió fue un período que los historiadores romanos describirían con horror apenas contenido. Antonio y Cleopatra pasaron el invierno del 40 al 39 a.C. en Alejandría, viviendo como monarcas helenísticos en lugar de magistrados romanos. Formaron un club llamado Los Inimitables en Vida, dedicado al placer extremo. Los banquetes duraban toda la noche. El vino fluía sin medida. Había juegos, apuestas, cacerías, disfraces, pero bajo la decadencia superficial había algo más complejo. Antonio estaba creando deliberadamente un estilo de vida que rechazaba todo lo que Roma representaba. No era simplemente que se embriagara y festejara. Era que lo hacía públicamente, sin vergüenza, desafiando la expectativa de que los líderes romanos mostraran gravitas y autocontrol. Era que adoptaba vestimenta griega en lugar de toga romana. Era que permitía que Cleopatra se sentara a su lado en audiencias públicas, tratándola como igual en lugar de vasalla. ¿Era esto amor? Parcialmente. Pero también era algo que había aprendido de César, que el poder verdadero no reside en seguir reglas, sino en reescribirlas. Antonio estaba intentando crear un mundo donde pudiera ser completamente él mismo, sin tener que fragmentar su identidad entre la versión pública y la privada. Cleopatra comprendía esto de maneras que incluso César quizás no había comprendido completamente. Ella misma vivía atrapada entre culturas, siendo tolemaica griega gobernando Egipto, hablando egipcio y griego y latín, adorando dioses grecorromanos y también faraónicos. Había aprendido a navegar múltiples identidades simultáneamente. Vio en Antonio a alguien intentando hacer lo mismo y lo ayudó. Pero mientras Antonio construía su reino oriental, Octavio consolidaba poder en Occidente. El joven enfermizo que había cruzado el Adriático 5 años antes se había transformado en político despiadado. Carecía del genio militar de César o el carisma de Antonio, pero compensaba con paciencia infinita y crueldad calculada. Lentamente, metódicamente, eliminaba rivales, compraba lealtades, construía una base de poder que no dependía de personalidad, sino de instituciones. La tensión entre Antonio y Octavio creció año tras año. Intentaron mantener apariencias, renovando el triunvirato, arreglando un matrimonio entre Antonio y Octavia, la hermana de Octavio, pero todos sabían que era temporal. Roma no podía tener 2 amos. Eventualmente, uno tendría que eliminar al otro. El punto de quiebre llegó en el 32 a.C., cuando Antonio divorció formalmente a Octavia y se casó con Cleopatra en ceremonia egipcia. Peor aún,
reconoció oficialmente a Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, como heredero legítimo. Luego, en lo que Octavio presentó como traición final, Antonio supuestamente redactó un testamento dejando territorios romanos a los hijos que había tenido con Cleopatra, declarando que deseaba ser enterrado en Alejandría en lugar de Roma. Octavio robó el testamento de las vírgenes vestales y lo leyó públicamente ante el Senado. El escándalo fue instantáneo y devastador. No importaba que Antonio negara la autenticidad de partes del documento, la imagen estaba sembrada. Antonio como traidor que había entregado Roma a una reina extranjera, como hombre tan corrompido por lujos orientales que había olvidado su identidad romana. El Senado declaró guerra a Cleopatra. Técnicamente no declaró guerra a Antonio, una ficción legal que todos ignoraron. Italia juró lealtad a Octavio. Las provincias orientales se dividieron. Algunos gobernadores apoyaban a Antonio, otros cambiaban a Octavio. Muchos esperaban para ver quién ganaría antes de comprometerse. Los ejércitos se reunieron lentamente durante el 31 a.C. Antonio concentró fuerzas en Grecia, esperando repetir su victoria en Filipos. Tenía más barcos, más soldados, más experiencia militar, pero Octavio tenía a Marco Vipsanio Agripa, el general más brillante de su generación, comandando su flota, y Octavio tenía algo más importante. Había convertido la guerra en cruzada moral. No era simplemente conflicto de poder, era civilización romana contra decadencia oriental, virtud contra vicio, futuro contra pasado. La batalla decisiva se libró en Actium, en la costa occidental de Grecia, el 2 de septiembre del 31 a.C. Fue principalmente naval, flotas masivas chocando en el estrecho entre el continente e isla de Leucade. Antonio comandaba personalmente desde su buque insignia. Cleopatra comandaba 60 naves egipcias que formaban la retaguardia. La batalla comenzó mal para Antonio. Agripa maniobró brillantemente, usando barcos más pequeños y maniobrables para rodear las galeras pesadas de Antonio. El viento cambió en el momento crítico, favoreciendo a Octavio. Las formaciones de Antonio se fragmentaron. Y entonces, en el momento cuando la batalla aún podía ganarse con determinación desesperada, Cleopatra ordenó a su escuadrón que rompiera formación y huyera hacia mar abierto. Antonio la siguió. Es el momento que los historiadores hostiles usarían para destruir su reputación para siempre. El gran general, el vengador de César, el hombre que había luchado en Filipos como león, abandonando su flota en medio de batalla para seguir a una mujer. Fue cobardía, traición, evidencia de cuán completamente había sido emascuado por lujuria oriental. Pero quizás fue algo diferente. Quizás Antonio, viendo la batalla perdida, tomó la única decisión que le quedaba: elegir a la persona en lugar de la victoria. Eligió seguir a Cleopatra, sabiendo que significaba perder la guerra, perder su honor, perder todo excepto la única cosa que realmente le importaba. Fue la decisión que César habría entendido perfectamente. Regresaron a Alejandría derrotados, pero aún juntos. Los restos de su ejército en Actium se rindieron en días. Las provincias orientales cambiaron lealtad a Octavio. Los aliados que habían jurado morir por Antonio enviaron emisarios ofreciendo sometimiento. En meses, Antonio y Cleopatra controlaban solo Egipto, y Octavio marchaba hacia allí con ejército victorioso. Pasaron sus últimos meses en extraña suspensión. Formaron un nuevo club, los que morirán juntos, menos suntuoso que los inimitables, pero igualmente dedicado a desafiar el destino que se acercaba. Bebían, festejaban, hacían planes absurdos de escape. Cleopatra experimentaba con venenos, probándolos en criminales condenados para encontrar el que diera muerte más rápida y menos dolorosa. Antonio entraba en depresiones donde no hablaba durante días. Luego emergía fingiendo alegría que nadie creía.
Octavio llegó a Egipto en julio del 30 a.C. Sus tropas encontraron resistencia mínima. Los guardias de Antonio desertaban. Los oficiales negociaban rendiciones secretas. En las afueras de Alejandría, lo que quedaba del ejército de Antonio enfrentó las legiones de Octavio en escaramuza patética que terminó en minutos con total derrota. Antonio recibió noticia falsa de que Cleopatra había muerto. En desesperación, se arrojó sobre su espada, pero el golpe fue imperfecto. Quedó herido mortalmente, pero consciente, sangrando lentamente mientras esclavos corrían buscando ayuda. Entonces llegó mensaje de que Cleopatra estaba viva, refugiada en su mausoleo. Lo llevaron allí, siendo izado por cuerdas a través de ventana alta, porque Cleopatra había sellado las puertas temiendo captura. Murió en sus brazos, sus últimas palabras, pidiéndole que recordara los años felices y no dejara que Octavio la desfilara en triunfo por Roma como trofeo. Cleopatra sobrevivió a Antonio por días, intentando negociar con Octavio. Él fingió considerar clemencia mientras planeaba exactamente el triunfo que Antonio había temido. Cuando quedó claro que no había escape, Cleopatra se mató. El método exacto permanece disputado. La historia tradicional dice serpiente venenosa, pero fuentes contemporáneas sugieren veneno que había estado probando durante meses. Octavio encontró su cuerpo vestido con regalia real completa, tendido en cama dorada como faraón, muerta pero victoriosa, en el sentido de que había negado a Octavio su humillación final. Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, fue ejecutado. Los otros hijos de Cleopatra fueron llevados a Roma y criados por Octavia, la exesposa de Antonio, en ironía que capturaba perfectamente la crueldad calculada de Octavio. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Antonio fue enterrado junto a Cleopatra en tumba que nunca fue encontrada, perdida en algún lugar bajo la Alejandría moderna. Roma intentó borrar su memoria. El Senado ordenó que su nombre fuera eliminado de registros oficiales, que sus estatuas fueran derribadas, que ningún Antonio futuro usara el nombre Marco. Fue condenación de memoria, damnatio memoriae, diseñada para hacer que nunca hubiera existido. Pero la historia es más persistente que la propaganda. Los escritores antiguos, incluso aquellos hostiles a Antonio, no pudieron evitar registrar la verdad de quién había sido. Plutarco, escribiendo un siglo después, lo describió como hombre de contrastes extremos. Valiente pero imprudente, generoso pero extravagante, leal pero destructivamente apasionado. Era descripción que podía aplicarse igualmente a César, el hombre que Antonio había amado y cuyo legado había intentado honrar de maneras que Roma nunca pudo aceptar. Porque en última instancia, lo que César y Antonio representaban era algo que la República Romana, en su muerte, y el imperio que la reemplazó, nunca tolerarían. La idea de que individuos poderosos podrían vivir según sus propias verdades en lugar de según convenciones sociales, que el poder podría usarse no para conformar sino para transformar, que las categorías que la sociedad imponía, masculino y femenino, público y privado, romano y oriental, virtuoso y vicioso, eran construcciones arbitrarias que personas excepcionales podían trascender. Octavio, quien se renombró a sí mismo Augusto y construyó un imperio que duraría 500 años, entendió esto perfectamente. Por eso dedicó tanto esfuerzo a destruir las memorias de César y Antonio. Por eso promovió leyes morales que castigaban adulterio y premiaban matrimonio tradicional. Por eso se presentó como restaurador de valores romanos antiguos en lugar de innovador. Sabía que el verdadero peligro que César y Antonio representaban no era militar, sino filosófico. Si los romanos aceptaban que César tenía derecho a ser quien realmente era, que Antonio tenía derecho a elegir amor sobre deber, entonces
toda la estructura de obligaciones que mantenía unida a Roma se desmoronaría. Los soldados cuestionarían por qué debían morir por generales. Los esclavos cuestionarían por qué debían servir a amos. Las mujeres cuestionarían por qué debían obedecer a esposos. Todo el edificio de jerarquía romana dependía de que la gente aceptara su lugar designado y cumpliera sus roles asignados. César había rechazado su rol. Antonio había rechazado el suyo. Y aunque fueron destruidos, su rechazo resonó a través de siglos. Inspiró a emperadores posteriores que desafiaron normas sexuales. Adriano con su amado Antínoe, Heliogábalo con sus experimentos de género. Inspiró a poetas y filósofos que escribieron sobre amores prohibidos. Inspiró, eventualmente, a generaciones que cuestionarían si las categorías que la sociedad imponía tenían que ser aceptadas. La noche que César cruzó el Rubicón, no solo desafió al Senado romano, desafió la idea de que debemos ser quienes la sociedad espera en lugar de quienes realmente somos. Cruzó ríos geográficos, pero también cruzó líneas morales, culturales, sexuales que se suponía que nadie debía cruzar. Y aunque murió asesinado, aunque su nombre fue usado por tiranos, aunque su legado fue distorsionado más allá del reconocimiento, esa decisión de ser auténtico en lugar de apropiado permanece como desafío que nunca fue completamente eliminado. Antonio siguió ese camino hasta su conclusión lógica: elegir amor sobre poder, autenticidad sobre victoria, muerte compartida sobre vida solitaria. Roma lo condenó como traidor, pero quizás fue el más leal de todos. Leal no a Roma, sino a la memoria de alguien que le había mostrado que era posible vivir diferente. Y esa es quizás la verdad más peligrosa de todas. Que figuras históricas que presentamos como unidimensionales, César el Conquistador, Antonio el Borracho, Cleopatra la Seductora, eran en realidad personas complejas navegando las mismas tensiones entre expectativa social y deseo personal que todos enfrentamos. Sus soluciones fueron extremas porque tenían poder extremo, pero las preguntas que enfrentaron son universales. ¿Cuánto de nosotros mismos debemos sacrificar para ser aceptados? ¿En qué punto la conformidad se convierte en autodestrucción? ¿Vale la pena el poder si requiere fingir ser alguien que no somos? César y Antonio respondieron esas preguntas de manera que costó todo, pero al menos vivieron y murieron como ellos mismos. 2000 años después, seguimos contando sus historias, seguimos debatiendo sus elecciones, seguimos fascinados por hombres que eligieron autenticidad sobre seguridad, quizás porque, en el fondo, todos reconocemos esa tensión. Todos tenemos nuestros rubicones privados, líneas que la sociedad nos dice que no crucemos, versiones de nosotros mismos que se supone que debemos ocultar. La diferencia es que la mayoría de nosotros nunca cruzamos. Aceptamos las máscaras, jugamos los roles, vivimos fragmentados entre quienes somos en público y quienes somos en privado. César y Antonio cruzaron, y aunque los destruyó, dejaron evidencia de que era posible, de que hubo, al menos una vez, personas con suficiente poder para vivir completamente. Esa es la verdad que los historiadores antiguos insinuaban pero nunca declaraban directamente, que el escándalo real no era con quién dormían César o Antonio, era que se atrevían a vivir como si las reglas no aplicaran, como si el poder pudiera usarse para liberación personal en lugar de solo dominación política. Y eso, más que cualquier ejército, más que cualquier conspiración, era lo que Roma nunca podría permitir. Así que borraron los nombres, destruyeron las estatuas, reescribieron las historias, pero no pudieron borrar completamente la verdad. Permanece en las fuentes antiguas, entre líneas cuidadosamente redactadas, en detalles que los escritores incluían sin comprender completamente su significado. Permanece como recordatorio de que la historia es siempre más compleja,
más humana, más auténtica que las versiones simplificadas que preferimos contar. César cruzó el Rubicón aquella noche de enero hace 2000 años. Pero el río más importante que cruzó fue el que separaba la vida vivida según expectativas ajenas de la vida vivida según verdad propia. Fue un cruce que lo llevó a gloria sin igual y muerte violenta, pero también lo llevó a algo que pocas personas históricas han experimentado: la libertad de ser completamente real, aunque solo fuera por breve momento antes de que el mundo que había desafiado lo destruyera. Y quizás ese es el legado que realmente importa. No las leyes que promulgó o las tierras que conquistó, sino la evidencia de que es posible, incluso para quienes ocupan las posiciones más visibles, más escrutinadas, elegir autenticidad. El costo puede ser todo. Pero la alternativa, vivir toda una vida como mentira cuidadosamente mantenida, quizás sea peor.